Bienvenidos, buenos días. Presento un resumen de la última conferencia que le hice el lunes, día 12 de junio, en Valencia, sobre 5 terapias energéticas, sus pros y sus contras. Ahora mismo estamos en una situación en España que las terapias complementarias y alternativas están puestas en entredicho. La anulación de la homeopatía en la carrera de medicina, la anulación de los tratamientos de Reiki en hospitales. Hay una especie de enfrentamiento de la corriente tradicional de la medicina, de la ciencia de la medicina tradicional, en contra de todas estas terapias. Yo, como terapeuta de hace más de 20 años, y dada mi formación de ingeniero industrial, analista de sistemas informáticos y varias especialidades que tengo en diferentes áreas que tienen nada que ver con las terapias, y mi experiencia de hace 20 años en terapias alternativas. Yo fui una persona que entró en el mundo de las terapias por la presencia, la visualización de una curación de una enfermedad de 20 años, una persona, a través de un tratamiento de un maestro de Reiki. Y no entendía lo que pasaba. No entendía que una persona, un familiar cercano, estaba 20 años con una enfermedad y que en 15 días se curara. No entiendo. No entendía qué es lo que pasó. Tuve casi 3 meses esperando que esa persona volviera a recaer. Entendía que se podía haber curado con una cosa que era invisible, vamos. Y a pesar de haberme introducido en el mundo de las terapias, pues siempre he sido bastante incrédulo ¿eh? Con respecto a las mismas, porque, claro, mi formación era básicamente científica. No entendía muy bien esto de las terapias, cómo podía funcionar. Y siempre se busca una racionalidad, una lógica normal. El ser humano, todo el tema de investigaciones que se realiza en el mundo de la ciencia, pues quiera comprobaciones reales de todo esto. Bien, después de 20 años de experiencias en este mundo, pues tengo que decir algo respecto a lo que está pasando. Entonces esta conferencia pues quiero analizarla desde la sinceridad y honestidad, qué es lo que está pasando realmente con todo esto. Bien, pues vamos a empezar por lo que es el concepto de sanación, curación, que ha habido muchos sanadores, muchos curanderos, muchos terapeutas en nuestra historia humana, desde los santos, no hablemos de Jesús, un personaje fantástico, maravilloso. Pero vamos, había un señor que se llama Philippe de León, que era un verdadero místico cristiano, que quería servir a los demás, un verdadero santo, santo sin ser sacerdote, que tenía poderes maravillosos, que los tenía desde la cuna de su nacimiento, y lo cultivaba diariamente poniéndolo al servicio de los demás, cualquiera que fuese. Bien, atendió su vida a multitud de personas. Entonces, Philippe de León, claro, intentó cursar medicina y pasó un hecho fundamental en su vida, y es que resucitó a una persona que, según afirmaban los médicos, había muerto. Esto bastó para que le tomaran una ojeriza y una envidia que creció hasta el punto de impedirle residir en Francia. Tiene multitud de hechos incomprensibles, de curaciones maravillosas, de hechos, vamos, es mejor que leáis porque hay bastante información en la red. Bien, una de las cosas que suceden con estas personas que tienen esos dones maravillosos, pues que la envidia de sectores establecidos que no entienden ni comprenden cómo hay personas que tienen esos poderes, pues
intentan anularlas, eliminarlas. Son enemigos porque hacen cosas que los demás no podemos hacer. Bien, este es un factor importante, porque mucha gente que hoy día, si buscamos, encontramos a gente que tiene esos poderes. Otro personaje importante, por lo menos para mí, que he leído bastante sobre él, fue Edgar Cayce, que es un psíquico estadounidense muy famoso, que tenía la cualidad de responder a preguntas fundamentales sobre temas muy diversos en estado de trance. Bien, tuvo el sobrenombre de el profeta durmiente. Hizo más de 14.000 lecturas desde la suya propia. Siendo joven tenía una enfermedad que él dictaminó y dio la solución y la cura de su propia enfermedad. Este hombre tiene una fundación que están médicos y científicos investigando parte de la información que él dio. Él habla de la Atlántida, habla de Egipto, de la Biblia, habla de la meditación, del karma, de los registros acásicos, del equilibrio alcalino-ácido en el cuerpo humano, de psoriasis, de multitud de enfermedades. Y hay multitud de libros que hacen referencia a sus lecturas y a sus grandes éxitos de sanación. También hay que hablar de que los sanadores normalmente se relacionan con el mundo espiritual, pero hay algunos que desde luego parece ser que estaban asociados a entidades oscuras. Por ejemplo, el famoso Rasputín, que fue un analfabeto, un ser algo misterioso y oscuro. Parece ser que estuvo relacionado con unas sectas en que hacían barbaridades, vamos. La cuestión es que él tuvo una influencia brutal con los zares de Rusia, que le llevó a que lo mataran. Intentaron envenenarlo con cianuro y, vamos, se quedó tan pancho, ¿sabes? Luego le metieron 5 balazos y tampoco se murió. Es decir, al final tuvo que meterle un disparo en la cabeza para matarlo. Es decir, un tío que tenía una vitalidad fuera de lo normal. Fuera de lo normal. También se le atribuyen multitud de sanaciones y curaciones. Bien, lo que quiero deciros con esto que resulta que pues aquí lo tenemos tenía una cara impresionante, impresionaba el tío alto, una mirada profunda, una cara de loco, de ido, temblaba la gente delante de él. Bien, pues la relación sanación, curación con el mundo espiritual, que normalmente se conoce, sobre todo los santos, se conoce como agioterapia, relaciona a muchos patronos, a muchos santos con muchas enfermedades. Ahí son famosos los 14 santos protectores, que cada uno pues protege de una enfermedad concreta. Y contra las migrañas San Acacio, contra la fiebre y la muerte súbita de Santa Bárbara. Bueno, así hay unas listas bastante grandes. Es decir, hay una división entre las cualidades del sanador que va asociados al mundo espiritual y religioso, como son los taumaturgos, que son las personas que hacen milagros, como los santos mediadores, que hacemos referencia en casi todos los pueblos de España, siempre hay un santo, una santa, alguien que representa ese aspecto de intermediario de un santo entre las peticiones del pueblo y los mundos celestiales. Una de las cosas que las terapias alternativas llevan asociadas, algunas de ellas, es un desarrollo espiritual muy profundo. Podemos hablar del padre Juan María Vianney, conocido como cura de Ars, que realizó verdaderas curaciones extraordinarias. Podemos hablar también de una campesina llamada María Fournier, ¿no? Que, vamos, no es conocida, que también realizó bastantes curaciones
con el agua de una fuente que tenía cerca de su casa. Bien, los curaderos cirujanos de Filipinas, vamos, esto hay que verlo para creérselo, porque claro, es que son cosas inexplicables, como un tío con unas manos y un estilete, sin medios de protección, de desinfección, puede cortar, extraer. Sabemos que es algo increíble y que hay mucha polémica, pero yo conozco previamente a un doctor. Tenía un quiste en la parte del cuello que no podía ser operado porque, claro, la capacidad y la intensidad de los nervios que hay en la zona impedían poder extraerle el quiste. Y él acudió a un cirujano de estos que vino a Madrid, a España, y me enseñaba la cicatriz que tenía en el cuello. Una cicatriz que era como un corte de un billet, sin puntos, ¿eh? Y le fue extraído por este señor el quiste. Fue tal impacto que pidió un año de excedencia y se fue a Filipinas a verlo actuar y aprender. Pues vio actuar al cirujano muchísimas veces, tomó películas, pero él no pudo aprenderlo. O sea que hay algunas cuestiones asombrosas que son heredadas genéticamente por el hecho de nacer en un sitio, por corresponder a una familia, por lo que sea. No sabemos todavía de dónde salen todas estas técnicas, estas terapias, estas posibilidades tan maravillosas que tiene el ser humano. No sabemos todavía de dónde vienen y qué causa lógica y racional tiene. Bien, entrando dentro del mundo de las terapias, una de las más conocidas es la acupuntura. O sea, la acupuntura está defenestrada por la medicina tradicional. Pero es que, vamos a ver, existe la acupuntura, existen los meridianos. Pues sí que existen, porque se ha demostrado científicamente que hay unos puntos de baja resistencia en el cuerpo humano que corresponden a los puntos. ¿Cómo descubrieron esto los chinos hace 5.000 años? Pues sintiéndolo, supongo, no lo sé, no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que hay unos estudios realizados sobre la acupuntura que demuestran que en algunos casos concretos pues tiene una efectividad bastante alta, ¿vale? En otros casos, pues claro, se confunden con posibles placebos o bien. Todo esto hace que haya una confusión generalizada, es decir, luego también es importante la profesionalidad. Yo tengo una amiga que es doctora y ha estado 2 años en China, en la Universidad de China, aprendiendo acupuntura. Porque le gusta y porque ve los efectos que tenía. Entonces, vamos, defenestrar cualquier tipo de terapia en base a una medida científica actual es una barbaridad. Porque ya sabemos lo que le pasó a Giordano Bruno y a otros grandes visionarios de realidades cósmicas y universales por llevar la contraria a la ciencia oficial, ¿eh? Entonces pasa lo mismo con esto, es decir, las terapias, la medicina es una ciencia y eso no lo puede negar nadie. Luego que haya buenos o malos médicos es otra cuestión. Y pasa lo mismo con las terapias. Las terapias, muchas de ellas, yo por lo menos las que practico, siempre he visto que tienen resultados eficaces. ¿Cómo lo he visto? Pues en tratamientos y en lo que yo siento. Bueno, yo me guío mucho por el sentimiento que me producen. Desde el Reiki, que empecé con el Reiki, pues claro, tuvo unos efectos que no sabía explicarlos. Y así sigo con todo lo que hago. O sea, que no entiendo. O sea, al final, esta incredulidad que he tenido durante toda mi vida buscando explicaciones. Parece que la física cuántica intenta explicar algo, pero tampoco acaba de definir, porque la física cuántica es una duda. Los físicos propiamente que estudian esto, vamos, están más para allá que para acá. Es decir, al final son conceptos tan abstractos que rayan en algo que es muy difícil de entender y comprender. Bien,
Cuando hablamos de curación de cristales, que hay mucha gente que trabaja con cristales, sobre todo cristales de cuarzo, yo me acuerdo en una época de mi desarrollo de terapias, pues que me había traído mucho por las piedras y no entendía por qué. Hasta que un día, pues, vamos, me di cuenta de que algunas piedras en algún tipo de enfermedades tenían unas reacciones muy particulares. Veo ahora solamente de que el cuarzo se utiliza como cristal de referencia, cristal de frecuencia de referencia, en todos los sistemas electrónicos. Y aquí hablo del doctor Royal Rife, no Rife, que llevó pues toda su vida diseñando y construyendo instrumentos médicos para poder crear un microscopio que pudiera detectar los virus y una máquina de curación emitiendo frecuencias, que misteriosamente le fue robada después de años de investigación. Bien, yo no digo, estoy exponiendo lo que son las terapias para mí básicas, fundamentales, que hacen referencia a sistemas de sanación que no tienen sentido, no tienen explicación. Este hombre descubrió que habían frecuencias que mataban virus, así de fácil. Y entonces hizo una máquina que emitía unas frecuencias y mataba virus. Mataba bacterias, mataba deformaciones, eliminaba, ¿vale? Y eso, pues claro, ahí quedó. Ahí ese campo ha quedado totalmente sin investigación por parte de las universidades. El mundo de la ciencia es un mundo bastante cerrado, porque si estudias un poco la ciencia en profundidad te das cuenta de que hay también mucha oscuridad, hay mucha manipulación. Vamos allá. ¿Qué es la curación potenciada? Esto es un aspecto, claro, en la sanación, el sanador, curandero, la persona que tiene cualidades de sanación, lo sabe y lo aplica y punto. Porque hay gente que va pues, a sanadores, curanderos, y estas personas tienen una potencia de curación que está fuera de lo normal. Todos no podemos hacer lo que hacen estos seres. Se ha estudiado los campos de frecuencia que hemos dicho antes, asociados a cada chakra, asociados a cada ser humano, al corazón, al cerebro. Se ha descubierto grandes cosas, por ejemplo, que el corazón tiene un campo electromagnético 5.000 veces superior al del cefalograma del cerebro. Se ha hecho, vamos, grandes descubrimientos que están ahí y que explican por qué hay seres humanos que tienen esas capacidades amplificadas. Yo he trabajado con un chikun curativo, se llama Tiangong, y como he visto en mi cuerpo lo que ha producido, pues resulta que lo defiendo desde que lo conocí. Llevaba trabajando técnicas que me gustan mucho, orientales, tai chi, chikun, y cuando descubrí esto, pues me di cuenta de que existe debajo de todo esto unas teorías y unas energías explicadas de una forma muy particular hace muchísimos años, pero que en realidad tampoco se conoce muy bien por qué funciona. Hablamos del ki como energía vital de las plantas, del aire, de las aves, de los animales, del ser humano, de la respiración del ser humano, pero exactamente no sabemos lo que es, porque no he sabido explicárnoslo. La física está hablando de las energías oscuras, la sustancia oscura en el universo, tampoco es bastante difícil entenderlo. Pero bueno, existen sistemas y terapias que potencian la curación. ¿Por qué hablo de ellas? Pues porque yo he visto con una técnica de estas, no voy a decir cuál es, pues he visto verdaderos milagros, pero realizados de forma instantánea. Y no he sido yo,
el que lo ha hecho. Porque yo no soy consciente cuando aplico esa técnica de lo que hago. O sea, lo que hago es pues, proyectar y no sé lo que proyecto. Es decir, es que el terapeuta, cuanto más hace, menos está. Es decir, menos consciente de lo que realiza. Entonces, hay algo detrás de nosotros que genera todo esto. ¿Y esto cómo lo explicas? ¿Cómo lo formalizas? ¿Cómo lo registras? ¿Cómo lo compruebas? Es imposible. O sea, el mundo de las terapias en un futuro, cuando conozcamos y la ciencia se haya desarrollado más profundamente, pues tendremos conceptos diferentes de los que manejamos ahora mismo que nos permitirán comprender todo esto. Pero hoy día no me extraña que la gente, que la ciencia niegue todo esto, porque no está capacitada ni para estudiarlo ni analizarlo. ¿De acuerdo? Curaciones cuánticas, sanación cuántica, bueno, pues todo esto también es un pozo de un saco sin fondo. Sí que es cierto que hay unos principios de física cuántica que hacen referencia y se acercan mucho a algunas técnicas terapéuticas. Y por eso se ha usado este nombre como baremo generalizado de muchas aplicaciones de terapias. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con esto. Se asocian a conceptos generales de física, pero realmente yo diría que más se acercan a comprobaciones, detecciones hechos en algunos laboratorios en concreto, más que en la física cuántica. ¿Que funcionan? Pues algunos funcionan. Otros, pues para mí no han funcionado. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con las terapias, porque hay muchas terapias que son puestas en marcha por, por medios comerciales. O sea, todo el mundo de las terapias está muy descontrolado. Eso es la verdad. Entonces no me extraña que tampoco que la ciencia se meta con ellas, porque claro, ve un peligro de intromisión y contaminación y toxicidad muy grande. A no poder regularlas, porque no se puede regular. ¿Cómo vas a regular tú una energía que no la ves? Y que unos tienen un factor y otros tienen otro. Entonces ya eso partimos ahí del propio ser humano. ¿Quién es bueno y quién es malo? El aire existe, no se ve, pero lo respiramos. Pues lo mismo, ya ¿esta terapia funciona o no funciona? Pues claro, la gente, los medios cuando descubren no hay algún hecho importante que derrumba todos los principios de una terapia, pues le dan bombo y platillo. Pero cuando sale una sanación, pues no, una remisión espontánea de una enfermedad, pues no dicen nada, pues no tiene explicación. Y acabamos hablando de una de las terapias más conocidas, porque claro, estos que son millones de personas. El Reiki fue descubierto por un monje japonés y pues no tiene tampoco un sentido científico, la verdad. Ser transferente o medio de transferir energía, que no sabes qué energía es, que habla de una energía universal, que habla de unos conceptos un poco abstractos. La cuestión es que es muy sencilla de aplicar y, claro, tiene resultados directos, pues la ciencia dice que es placebo todo lo que hace. Pero yo que la practico hace muchos años, pues he visto a gente con ansiedad, sobre todo con aspectos del sistema nervioso, porque se relajan enseguida. Dicen, también se podía relajar si hiciera lo mismo, pero pues haciendo otra cosa. Pues sí, pero ahí está. Que la capacidad de sanación del ser humano, pues la proyectas a través de esta técnica. Y otras parecidas, porque hay muchas parecidas. Hay algunas, por ejemplo, el Yorrei, o sea, el Reiki, el Yorrei, que en España prácticamente no se conoce, pues es una técnica que es más simple todavía que esta. Y en Estados Unidos sí que se han hecho estudios en esta, se han hecho estudios porque claro, tiene una capacidad de aumentar las células que genera el sistema inmunitario brutal. O sea, cuando tú aplicas Yorrei, pues la persona que le está aplicando aumenta sus defensas. No tiene sentido esto. O sea, ¿por qué? ¿Qué le pasa al paciente para hacer esto? Pues ahí está el problema, que no se sabe. No sabemos nada. Entonces, yo digo lo siguiente, después de mis 20 años de experiencias y de dudas y de búsqueda.
Las terapias complementarias y alternativas pueden ser una ayuda importante en la recuperación de un estado de enfermedad. Y una cosa importante que hay que tener en cuenta, a mí no se me ocurre cuando trato a alguien decirle que vaya al médico y deje al médico, o que deje el tratamiento de radioterapia de cáncer. A veces es una barbaridad. Vuelvo a decirlo, la medicina es una ciencia que el hombre va desarrollando a través de muchísimos años y muchísimas tecnologías. Entonces, a pesar que niega esto, es un bárbaro, ¿vale? O sea, ya digo que hay médicos que son buenísimos y hay otros médicos pues, que son malos, como buenos y muy malos estudiantes. Y como terapeutas que hay, terapéuticas sin vergüenzas, no tienen vergüenza, es que no se forman. Que hacen un curso y dicen que ya son vamos, los maestros del mundo, ¿no? Está la barbaridad, ¿eh? Somos autodestructivos por naturaleza. Una de las cosas que tengo que decir de algunas terapias es que tienen connotaciones espirituales. Es decir, el ser que practica estas técnicas, si es honesto, busca ayudar. Ese es el fondo de la cuestión. Busca ayudar. Y lo hace de la forma que él sabe, que él conoce, que él ha aprendido y que de alguna forma integra dentro de su terapia, su técnica, pues una especie de pseudo religión. Que esto también es peligroso. Que todos estos conceptos de espiritualidad y de pseudo religiones pues deben estar separadas totalmente de la forma de aplicar una terapia. Por eso, vamos, los chamanes, todo este origen que hay ancestral, se vuelve otra vez a la antigüedad, brujos, esto todo es un, vamos, yo considero que este mundo, todo esto son buscar bases que no son científicas y bases que lo que hacen es destruir la realidad de una terapia, de una técnica que no se conoce lo que es. Por lo tanto, para mí el terapeuta necesita pues, una formación a nivel interno un poco de alto nivel, que a lo mejor se basa en estudios de psicología, en estudios de medicina también, ¿por qué no? Un masajista, una persona que, un quiropráctico, una persona que trabaje con estructuras óseas, pues debe conocer la estructura ósea del cuerpo humano, el sistema muscular humano. No se puede ser masajista así porque sí, metiendo las manos. Vamos. Hace falta unos principios de formación sólidos para ser un buen eh, terapeuta en algunas áreas de las terapias complementarias. Entonces, el no poder normalizar su formación, el no poder dar una formación adecuada, pues es un impedimento. Porque que se cuela gente que no tiene ni idea de nada. Yo he visto a gente dar Reiki y luego cuando ha acabado dice, bueno, ¿qué me ves? ¿Cómo que qué te veo? Sí, ¿qué me tienes que decir de mi vida? Tal? Pues de tu vida nada, querida. ¿Qué le voy a decir de tu vida? ¿Yo qué soy? Yo no, vidente, yo no soy un vidente, yo no soy un echador de cartas, yo no soy... En fin, la misma gente está confundida con todo esto. Bien, pues ahora hablaremos de los pros y los contras. También es verdad que en el mundo de la medicina ocurren cosas también muy graves. Pero yo creo que es por el mismo ser humano. El mismo ser humano contiene el bien y el mal dentro de él, la luz y la oscuridad. Es un mundo dual donde todos los sistemas confluyen en el mismo, en el ser humano, y él es el autor y el representante de todo lo que sucede en este mundo. No, que no se nos ocurra echar balones fuera diciendo que la culpa la tiene pues Dios, que no está aquí, que no lo vemos. Yo pongo aquí algunos cabeceras de algunos periódicos. Retirados del mercado 18 medicamentos tras una inspección en el laboratorio. El propio laboratorio fabricante que fabrica la medicina ha retirado medicamentos por los efectos que ha comprobado. Es decir, nos utilizan como cobayas de laboratorio para aplicar algunos medicamentos, porque claro, si no, la que dicen es que no saben o no encuentran el estudio capaz de demostrar su efectividad.
No hay que mirar más que un boleto de un medicamento para ver los efectos secundarios que tiene y te asustas, vamos. Es como la cajetilla de tabaco. ¿Eh? Es que sepa que esto mata. Bueno, pues, oye, me da, una medicina para curarme algo y leo el efecto secundario que me puedo volver tonto, pues no me lo tomo. O sea, así de fácil. Ya me curaré. Ya me curará el sistema del cuerpo. Pero eso no vale en algunas enfermedades. La Autoridad Europea retira 25 medicamentos a España por no fiables. Esto tenía que llevar directamente a la cárcel a todos los que han fabricado los medicamentos. Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Medicamentos retirados del mercado siguen recetándose. Pero es que, vamos, pero con los medios de comunicación que hay hoy día, ¿cómo pasa esto? Luego, la vacuna del papiloma, que fue muy famosa. O sea, murieron gente, chicas jovencitas. Esa vacuna de dudosa eficacia, ¿quién la aprobó? ¿Dónde está el tío que aprobó esto? ¿Dónde está el equipo eh, que se dedica a vigilar todo esto? ¿Dónde están los responsables? No sabemos. Pasa como se difumina toda la responsabilidad de todas estas cosas. Hay como una especie de protección. Bien, esto hace también que el ser humano pues dude mucho también de la eficacia de la medicina. Los grandes sistemas de laboratorios farmacéuticos, pues claro, funcionan en base a unas cotizaciones, a unas inversiones, grandes poderes económicos ahí detrás. Eso está clarísimo, ¿no? Tampoco hay que inventarse nada. Bien, pues estamos manejados por grandes entidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contras y los pros en función de esto? Para mí, los contras para mí son claros. Falta estudios serios, es decir, falta conclusiones serias de algunas aplicaciones, de algunas terapias, que además si las hay, no las han dado, las ocultan. Esto no puede ser, fuera. Falta de investigaciones por parte de la universidad, porque cuando sacan una evidencia y claro, apoya todo lo que estamos diciendo de la nulidad de esta terapia, pues ya le dan pombo y platillo, pero cuando sale algo positivo, pues meten en el cajón. ¿Eh? La oposición de grandes corporaciones, claro, ahí está el caso de la stevia. ¿Eh? Vamos. Eh, claro, es que al final lo que hay detrás siempre es el poder y el dinero, no lo olvidemos. ¿Eh? O sea, la existencia del cáncer pues genera muchísimo dinero. O sea, una enfermedad genera muchísimo movimiento económico. No nos olvidemos de eso. Y detrás de ese movimiento económico, pues hay gente sin conciencia, que sospesa los los beneficios y las pérdidas. Bien, también hay otra cosa en contra y es que la manipulación de los propios terapeutas. Un terapeuta debe ser honesto. Y decir, yo no sé lo que tienes ni sirvo para tratar esto. Punto. Porque búscate la vida, pues ves al médico, ves al psiquiatra, ves al psicólogo y punto. O sea, lo que hay que hacer es eso, mandarlos a los doctores y a la medicina tradicional cuando sea necesario. Decir, te duele, tienes montado un músculo, la parte de la espalda, y tú eres masajista, conoces el cuerpo y sabes lo que tienes que hacer, pues entonces pues le tratas y punto. Eso no tiene nada que ver con las terapias. Ahora, si ves que tiene un bulto dentro del cuerpo y eso no es normal, pues lo mandas al médico. ¿Qué narices para hacer tú? O yo te doy unos pases mágicos y tonterías, tonterías. Mucha imaginación es lo que hay. O sea, la manipulación de los propios terapeutas que sostienen su mundo en base a una soberbia y a una falta de seriedad y de honestidad es también una causa también de que muchas terapias estén defenestradas. Luego, claro, también se generan pues negocios con objetivos fuera de la propia ayuda al paciente. Hay algunas, se dan cuenta, algunas sectas alrededor de algunas personas que han conseguido atraer a gente, como es el coco, el tarro, la cabeza, y vamos, han tenido que ser denunciados y llevados a la cárcel. Y todas estas cosas van en contra de las propias
terapias. ¿Y eso es por qué? Por falta de regulación. Si estuviera regulado todo y normalizado, tuvieran que hacer unos estudios de lo que fuera, me da igual, porque claro, el Reiki no se puede enseñar, pero se puede enseñar psicología, se puede enseñar, vamos, muchas cosas alrededor de esto. Y es el tema. ¿Por qué falta regulación? Pues porque el mundo de la medicina no acepta que las terapias puedan ser una parte de su vida, de su formación. Lo ven como una cosa ancestral, una cosa de, ya digo, chamanes y brujos, en fin. Pero ¿qué hay en pro de esas terapias? Pues muchos casos positivos. Yo he visto en mi vida cosas increíbles. O sea, después de 20 años de práctica, porque al final mi incredulidad me ha llevado a buscar los porqués. Y hoy día puedo decir que no hay porqués, que no tengo respuestas para muchas cosas, pero que he visto casos positivos muchísimos. Y que se han curado de forma sencilla también. Inexplicable, pues también. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, ¿qué ventaja tiene una terapia de este tipo? Porque es holística, es integral, que trata todo el cuerpo, que el origen de esa dolencia, de esa enfermedad, pues no tenemos ni idea de dónde es. El aplicar un tratamiento general al cuerpo, pues normalmente tiene efectos. Elimina el bloqueo, la causa, sin saber qué causa es, y se sana. Entonces, en algunos países, por los costes de la seguridad social y por los costes de la medicina para el gran público, pues no ha aceptado esto como un posible tratamiento, como cuando uno tiene que hacer rehabilitación, pues va a un terapeuta a que le dé unas sesiones y a ver cómo responde. Entonces hay algunos países que la tienen aceptado, lo tienen regulado de alguna manera. Tienes que hacer unos estudios, tienes que hacer una serie, tienes que hacer también pagar unos impuestos, ¿eh? También es importante. Hay una intromisión, falta de formación, falta de regulación que hacen que este mundo cada vez haya más. O sea, la gente que está en el mundo del paro, que no tiene pues se busca la vida como puede. Hay mucha gente que se mete en este mundo. Porque piensa que aquí esto es jauja, esto es, vamos a montar aquí una historia que nos vamos a forrar. Pues no te forras, no te forras. Porque la base de la terapia, ya os he dicho al principio, que está en el servicio a los demás. Y el que piense lo contrario, pues mejor que no se dedique a esto. Te he equivocado. Para eso que se dedique a otras cosas. Bien, algunas de las terapias hay que decir, que esto no lo dice nadie, y yo lo voy a decir aquí, tienen efectos psíquicos contradictorios. Es decir, una persona que no esté psíquicamente equilibrada no puede entrar en el mundo de la inconsistencia, de la sutilidad, porque se raya, se cree que es, vamos, el mago Muza. Es decir, es capaz de hacerlo cualquier cosa. Se convierte en un semidios. Esa soberbia. He visto algunas personas que son esquizofrénicos y bipolares y se mandan al psiquiatra, pero directamente, que se deje estar de historias. O sea, vamos a ver. Seamos serios en nuestro trabajo, en nuestra aplicación. Hay que ser serio, porque si no, convertimos esto en una feria, que es lo que está pasando. Por eso, como no hay profesionalidad, no hay sinceridad, no hay honestidad, pues lógicamente está claro que el sistema dice, pues esto hay que quitarlo. ¿eh? Luego la iglesia, por ejemplo, se ha dado caso de posesiones que eran riquistas, no lo olvidemos. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucede? Sí, eso sería otro tema. ¿eh? Pero claro, hay que saber cuándo se le puede enseñar a una persona y cuándo no. Cuándo una persona está equilibrada y cuándo no. Entonces ahí hay un conflicto importante. Porque esa persona psíquicamente débil se le mete ideas raras, energías y manejo de no sé qué, manejo de no sé cuánto, pues claro, esa persona resulta que acaba como, vamos, como el bombo de la aurora, haciendo sonajeros. Hay que ser un poco serio y dar explicaciones racionales a las cosas. Una cosa es un juego, otra cosa es una cosa seria. Yo conozco a gente que tira las cartas y respeto lo que hacen.
claro, ¿por qué respeto lo que hacen? Porque yo he vivido situaciones en que he dicho cosas y he definido situaciones que no he sido yo quien lo ha dicho algo de dentro de mí, que yo es imposible que yo conociera esto. Entonces hay gente que puede tener esos dones. De evidencia, algunas personas sabrán que tengan esos dones, pero todas las llenas de cartas, guau, guau, me río yo. Vamos, me río yo, no me lo creo. Entonces, hay mucha mentira, mucha falsedad. Entonces, aunque lo más brutal sea que existan sanadores auténticos que realicen verdaderos milagros, son muy pocos los que lo hacen. Aunque existan casos positivos de sanación por medio de las terapias, pues son pocas las que hay, no son muchas. O sea, una persona que está enferma, que está muriendo y que remita la enfermedad de un día para otro, se levanta y se va a su casa, pues la verdad es que no hay muchas. Si habléis con algún médico, dirá, pues sí, me acuerdo de un caso, pero de todos los millones de casos que ha visto uno. O sea, no son cosas normales. Cuando se habla de casos positivos, se habla de muy pocos casos positivos. Yo tengo 20 años y he visto tres. O sea, de todos los cientos y miles de casos que he visto, pues he visto tres. O sea, que no tiene explicación. Pero vamos, ahí están. Luego algo sucede que no sabemos. Entonces yo pienso que estas terapias, cuando se sepa realmente cómo funcionan, se desarrolle una nueva ciencia, unos nuevos conceptos científicos, pues tendrán explicación. Porque el ser humano va evolucionando. Entonces, quizás el futuro, la medicina futura, forme parte de estas técnicas, que tendrán una explicación y un fundamento, pero ahora mismo hoy no las tienen. Luego hemos de admitir que todo lo que está pasando pues tiene su razón de ser. Es decir, cuando ven los contras y los pros, pues lo que hay que tener, yo creo que hay que tener la libertad de elegir y saber elegir de acuerdo a una ética, a una moral. Porque luego, claro, la profesionalidad de cada persona de las que hay ahí, pues tiene sus dudas y sus incertidumbres. Ya digo que el ser humano contiene el bien y el mal. Entonces, el engaño puede estar ahí detrás. Y eso sí que hace daño. O sea, una persona que está enferma, terminal y que va a un profesional de ese tipo, le diga, yo te curo cáncer, yo te curo. Eso es mentira. Para empezar, te vas a curar. Tú no curas nada. Boniato. En fin. Oye, honestidad, sinceridad, profesionalidad. Eso es lo que hay que pedirle a los terapeutas. Por lo menos a la gente que yo conozco, que viene a los congresos que hacemos, pues yo veo que hay por lo menos una sinceridad, una autenticidad en lo que plantean. Pues fantasmas no quiero ninguno, ya los hay por la calle, muchísimos. Así que vamos, yo quiero poner un poco claridad en todo lo que hemos hablado. Sí, yo creo que las terapias, pues hay terapias muy buenas, muy buenas. Yo conozco algunas que son buenísimas, además desarrolladas por médicos. Es decir, que al final está la medicina detrás. Yo conozco a médicos japoneses, neurocirujanos, que han desarrollado técnicas de posición estructural, de ajuste estructural del sistema óseo. Entonces, toda esta gente se ha pasado su vida buscando soluciones para defectos concretos. Eso es bueno, ¿vale? Porque comprueban luego que funciona lo que han descubierto. Entonces, todas las terapias no son malas, hay terapias que son muy buenas, hay el profesional está como la medicina. Medicina es una ciencia. Hay médicos buenos y malos. Hay terapeutas buenos y malos. Muchos. Muchos. Y hay que buscar, pues, gente que sea responsable. Vamos. Aquel que te diga que te va a curar, sal corriendo. Porque yo soy incapaz de curar nada. Ya lo digo desde aquí. Así que el que te diga, te voy a curar, te voy a limpiar, te voy a hacer no sé qué. Pues, no, mentira. Tú no curas nada. O sea, escucha lo que dice. Dice, no,
La culpa de la enfermedad tienes tú. Bueno, pues vengo a que me digas que cuál es lo que hago yo mal. No lo sé. Entonces sal corriendo. O sea, si te dicen que la culpa es tuya y no te dicen lo que es, pues sal corriendo. Hay que tener sentido común. Y claro, la gente cuando está en una situación de angustia total, pues se agarra a cualquier cosa. Entonces esas personas que dicen que curan, que arreglan, que tal, pues hay que cogerlos con palillas. Por lo tanto, entiendo lo que está pasando de la anulación de estas terapias en el mundo de la medicina, lo entiendo, pero también entiendo que no debe ser tan drástica. Debería pasar como pasa en otros países, es decir, pongamos una regulación, hagamos unas normas, exijamos una formación concreta en determinadas áreas, en fin, no poner barreras, sino dar una solidez a esto. ¿eh? Yo, por ejemplo, en Brasil sé que conocía a un jesuita que era catedrático de parapsicología, ¿eh? Y estuve en Barcelona una semana haciendo conferencias a las que acudí y me impresionó muchísimo todos los casos que contaba él. Los casos muy raros, ¿no? Pero en el fondo siempre había una explicación por parte de este hombre. Entonces, pues las terapias también debe haber una explicación. Desconocemos cuál es. Bueno, si lo unimos a la espiritualidad, pues claro que hay que creer también en lo espiritual. Hay mucha gente que no cree. Si lo unimos a una pseudo religión, pues hay que ser de esa religión para entenderlo. Tampoco tiene sentido. Es decir, al final es una nebulosa. ¿eh? Y como no hay claridad, pues ahí está el problema. ¿eh? Todos somos culpables de lo que está sucediendo. Claro, lo miramos desde el punto de vista de que eso es bueno, de que eso hay un cierto valor de peso positivo. Bien, yo ya lo he dicho, yo creo que está en el ser humano la causa de todo esto. Hay que ser responsable, hay que ser honesto y todo el mundo no lo es. Entonces, pues partiendo de esa base, yo creo que la solución está en una regulación. Que hay un equipo que se dedica a estudiar las terapias en Estados Unidos, hay terapias complementarias alternativas y no pasa nada. Hay asociaciones que dedican a formar por médicos, por especialistas en determinadas áreas, o sea, y ya está, y no pasa nada, se regulan, que no deben competir con la medicina, porque la medicina son 7 años de estudios y luego prácticas y luego, vamos, yo no me voy a hacer terapeuta y voy a competir con un cirujano, estaría loco, ¿vale? Entonces, pues cada uno tiene su área de responsabilidad. A mí no se me ocurre decirle a nadie que no vaya al médico. Es más, yo cuando estoy constipado me voy al médico. No me pongo paño frío de no sé qué, ni paño frío de no sé cuánto, ni historia de las abuelas de los pueblos. No es que mi abuela me decía que tú haciendo vaos, también hago vaos, pero vamos, que sí, que limpianlo. Pero si tengo un virus, una contaminación fuerte, me tengo que ir al médico. Al final hay que tomarme medicinas. Dejemos estas de historias, ¿vale? Ya que seamos serios. Es lo único que. Conclusión. Seamos responsables, seamos serios y tengamos sentido común. Y si somos terapeutas, por favor, defendamos las terapias con honestidad, porque somos nosotros mismos los que estamos echándonos tierra sobre nosotros mismos. Y ya está. Bueno, con esto no sé si he aclarado algo o lo he liado todavía más, porque desde el punto de vista práctico lo único que puedo decir es que yo sí que creo en ellas, sí que creo en ellas porque he visto que funcionan y que en definitiva tampoco entiendo que la anulen, porque sí, pero claro, también pido que haya una regulación para que la gente tenga detrás de estos señores pues unas responsabilidades, una serie de formación que no digan barbaridades, todo esto está explicando aquí en la conferencia. En fin, espero que por lo menos tengáis las ideas un poco más claras desde el punto de vista de un terapeuta que lleva tiempo trabajando y enseñando además. O sea, yo también me dedico en algunos casos a formación, algunas terapias de las que yo manejo, y vamos, lo hago desde la honestidad, no pretendo lucrarme ni nada de eso, ¿eh? Sino lo que pretendo es formar a la gente de forma con la experiencia que tengo y lo que conozco y lo que sé, y ya está. ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otra, ¿vale? Gracias.